Hola chicos del Instituto EPAMET, alumnos del tercer semestre. Esta es la segunda clase del curso de electrónica de potencia. Como ustedes recordarán, tuvimos una primera clase, luego la segunda sesión virtual consistió en resolver la práctica que dejamos desde la primera clase virtual. Esto debido a que ustedes saben que les comenté que hay algunas preguntas que quedaron al aire. Entonces vamos a seguir desarrollando los temas con toda la normalidad pertinente, ¿sí? En esta clase vamos a recordar más que todo los conceptos de diodos, ¿sí? Pero aplicados a lo que es electrónica de potencia. En sí, el diodo es un dispositivo electrónico, ¿no? Porque es un semiconductor generalmente hecho de silicio, a veces también de germanio, que conduce corriente de un lado, desde el ánodo al cátodo, pero no la conduce desde cátodo a ánodo, ¿no? Esa es una de las características. Este dispositivo electrónico tiene aplicaciones varias, debido a que también hay muchas clases de diodos. Hay los diodos Schottky, los diodos Zener, el diodo convencional, pero en nuestro caso nos toca aprender, bueno, más que todo repasar los conceptos de diodo, pero orientado a potencia. Entonces, vamos a repasar más que todo en esta primera parte. Diodos de potencia. Son dispositivos electrónicos cuyo funcionamiento se asemeja al de un diodo convencional, sin embargo sus características de tensión y corriente son mayores, es decir, pueden soportar grandes cantidades de corriente. Ahora, si recordamos, un diodo convencional, ¿no? Es un dispositivo electrónico, pero hay muchos que no pueden superar ni siquiera el amperio de corriente. Por el contrario, los diodos de potencia están hechos para soportar grandes cantidades de corriente producidas por grandes cantidades de tensión. Recordemos entonces, este es el símbolo del diodo, generalmente deja conducir en este sentido, de izquierda a derecha, y en un diodo físico, que es el más común este de acá, recordemos, ¿no? La rayita siempre va a ser representada por lo que es el cátodo. La rayita, el cátodo, ¿sí? Entonces este diodo conduciría de izquierda a derecha. La imagen de la derecha ya es un diodo de potencia. Fíjense, es un dispositivo regularmente grande. No es como este que es pequeñito, hecho completamente de metal. Este diodo de aquí puede soportar hasta 300 amperios de corriente, ¿sí? 300 amperios de corriente. Obviamente que esto necesita una disipación aparte y cosas como demás, ¿no? Pero el funcionamiento es el mismo. Las propiedades de este diodo con respecto a este son las mismas. Permite la conducción en un sentido y la limita en el otro sentido, ¿ok? Ese es el concepto de un diodo y en este caso lo que nos interesa de un diodo de potencia. Vamos a recordar también las curvas de tensión que son muy importantes. ¿Ok? Este es el concepto de un diodo ideal. Con su ánodo y su cátodo, su representación en diagramas, en planos, y cómo se comporta. Entendamos esto. Este diodo es netamente ideal. Esta representación es ideal, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir la representación ideal? Nos da una manera de entender más fácil de cómo se comporta un diodo. Entonces, veamos, acá lo más importante es entender la curva. Tenemos una curva de tensión en el eje X y un eje de corriente, ¿correcto? Entonces, fijémonos, mientras la tensión es negativa, que es este lado, que está representado por este otro lado, la corriente no asume ningún valor, o sea, es cero, ¿sí? Cero, 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 cero. Pero una vez que la tensión ya se hace positiva, la corriente crece repentinamente, muy, muy grande. Entonces, conceptualizando, en polarización directa, o sea, cuando la tensión es positiva entre el ánodo y el cátodo, la caída de tensión es nula, sea cual sea el valor de la corriente directa. O sea, mientras aquí hay una tensión positiva, la corriente se va a disparar en un diodo ideal, recordemos, y aquí esta caída de tensión real va a ser
0. Este es un caso ideal. Caída de tensión, 0, corriente infinita y tensión positiva. En polarización inversa, la corriente conducida es nula, sea cual sea el valor de tensión inversa aplicado. ¿Ok? Esta es una representación ideal, ¿sí? Los diodos en la realidad no se comportan así, pero para entenderlo, o mejor dicho, para recordarlo y consolidarlo, es que estamos recordando esto. Ahora, esta es la curva de representación real, ¿ok? Fíjense otra vez. Mientras la tensión es negativa, no hay corriente, pero, en acá no es que la corriente sea cero, ¿sí? Hay una corriente de fuga que es muy chiquitita, 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 del orden de los microamperios, ¿sí? Mientras la tensión negativa sea también pues pequeña, ¿no? Una vez de que la tensión supere la tensión de ruptura, o sea mayor a, en este caso, por ejemplo, para los diodos de señal, mayor a 100 voltios, ¿sí? El diodo se deteriora, puede reventar y puede comportarse como un cortocircuito. Entonces, como les dije, para tensiones negativas, o sea, cuando el diodo está polarizado, como les digo, cuando el diodo está polarizado inversamente, el diodo no conduce idealmente. En realidad sí existe una corriente de fuga que es muy chiquitita, del orden de los miliamperios, ¿sí? O sea, esta curva debería estar por acácito más o menos, ¿no? Ya mientras más comienza a crecer, la corriente esa de fugas es un poquito más grande. Ahora, cuando la tensión inversa, la tensión de polarización inversa, se hace ya también muy grande, este, de tal manera de que supera una tensión de ruptura. Dato de tensión de ruptura es un dato que todos los diodos tienen. Una vez que supera esta tensión de su ruptura, el diodo se deteriora, se malogra y comienza a comportarse como un cortocircuito, ¿sí? Es decir, entonces repasemos hasta esta parte. En tensiones de polarización inversa, o sea, tensiones negativas en el diodo, no conduce, mientras más chiquitita sea la tensión, ¿sí? Pero una vez que esta tensión inversa comienza a acrecentarse, a crecer, las corrientes de fuga que existen allí, que son del orden de los microamperios, también comienzan a crecer. Una vez que el diodo llega, esa tensión inversa llega a la tensión de ruptura, el diodo comienza a comportarse como un cortocircuito, o sea, comienza a conducir como si fuese un cortocircuito, ¿sí? Eso es en polarización inversa. Fíjense, acá tenemos los datos de tensión de ruptura. Para un diodo de señal, un diodo convencional, ese dato es de 100 voltios. O sea, un diodo va a comenzar a conducir inversamente cuando supere la tensión de ruptura de 100 voltios. Un diodo de potencia de 200 a 1000 voltios. Y un diodo de alta tensión de 10 a 20 kilovoltios. ¿Sí? Ahora, acá esta es la parte en la cual el diodo no conduce o se comporta como un circuito abierto. ¿Qué pasa cuando debe conducir? Cuando se comporta como un circuito cerrado. Mientras va creciendo la tensión directa, o sea, de tensión de polarización directa, el diodo va a comenzar a conducir, ¿sí? Pero va a haber una tensión ya preestablecida que se llama, en este caso, voltaje de codo o tensión codo, en el cual el diodo de lo que la corriente estaba recién comenzando a crecer va a comenzar a comportarse como un circuito cerrado, como un cortocircuito, ¿sí? Entendamos, una vez que supera esta tensión de codo, el diodo comienza a comportarse como un circuito cerrado. Mientras está llegando a esa tensión, todavía la corriente se limita un poco, ¿sí? Pero una vez que supera esta tensión de codo, el diodo comienza a conducir toda la corriente que necesite, según sea el circuito al cual esté conectado. Si fuese, por ejemplo, un diodo y una fuente de alimentación, si nosotros aumentamos la fuente así secuencialmente, así poco a poco, entre los 0,4 y 0,5 voltios, el diodo va a comenzar a conducir una cierta cantidad de corriente.
Pero una vez que superemos los 0,7 voltios, que es la tensión de codo para un diodo de señal, o de los 2 voltios para un diodo de potencia, o de los 8 voltios para un diodo de alta tensión, el diodo va a comenzar a comportarse como un circuito cerrado. Es decir, si nosotros conectamos una fuente, cuando superemos la tensión de codo, el diodo se va a comportarse como un circuito cerrado, como un cortocircuito, y la fuente va a comenzar a entregar toda su corriente. ¿Ok? Esto es en realidad cómo se comporta un diodo en situaciones reales, ¿sí? Nosotros nos interesa mucho saber esta tensión, la tensión de codo y la tensión de ruptura para poder diseñar nuestras aplicaciones. ¿Y cuáles son las aplicaciones de este tipo de dispositivos electrónicos? Generalmente es la rectificación, ¿sí? Tiene otras, ¿sí? Pero la más usada es para rectificar. Seguramente lo que ustedes han escuchado de la puente de diodos, ¿no? Que es una de las aplicaciones más comunes. ¿Qué es lo que hace un puente de diodos? Es rectificar la corriente, ¿no? ¿Qué es rectificar? O sea, que ya no tenga fases negativas, ¿ok? Que no tenga fases negativas la tensión, ¿ok? Si recordamos, la tensión que está en el tomacorrientes es de forma senoidal. Una vez que lo hago pasar por un puente de diodos, esto comienza a comportarse de la manera como lo están viendo en la figura. ¿Cuál es la intención de esto? La vez pasada les pregunté los conceptos de tensión media y tensión eficaz. Una onda senoidal tiene una tensión eficaz dada según la amplitud de la onda senoidal. ¿Ok? A ver, vamos a ver si acá hay una onda senoidal. Aquí está. Fíjense. Esta es la onda senoidal. ¿Ok? La tensión eficaz es, si no mal recuerdo, 0,7 veces la amplitud de la onda senoidal. Sin embargo, la tensión media de esta tensión, la tensión media de esta figura es cero, ¿ok? Porque esta fase se cancela con esta de acá. ¿Para qué rectifican? Para que la tensión media sea diferente de cero. Cuando ya después de rectificar, cuando con la tensión comienza a tener esta tendencia, la tensión media se sube. La tensión media estaría ubicada más o menos por aquí, ¿sí? Una vez ya aumentado un condensador y un regulador de tensión, esto pues se volvería completamente plano, ¿no? Plano, una figura, una recta horizontal. Mientras más rectificado esté, la tensión media va a subir, ¿ok? Y es una de las funciones para las cuales el diodo es usado, ¿no? En un puente de diodos, también en otros tipos de arreglos, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar ese tipo de arreglos y dónde se considera que es un sistema electrónico de potencia? En todo, ya sean sus cargadores, las teles, los televisores, perdón, las radios, todo, 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 todo. Generalmente, casi todos utilizan este tipo de arreglos. O si no es todos, ¿ok? Si no es todos, en la etapa de donde obtiene la energía del tomacorriente para transformarla y utilizarla para prender un equipo electrónico, siempre va a haber este puente de diodos. Siempre, siempre, siempre. Y entonces la rectificación es uno de los principales usos que se le da al diodo. Y como ya esta tensión es regular, se le puede considerar un sistema electrónico de potencia. ¿Ok? Ok, listo. Entonces ya sabemos, ya hemos recordado, porque esto se supone que lo han aprendido en anteriores cursos, el funcionamiento de un diodo y las características de un diodo de potencia. ¿Cuál es la diferencia particular? El diodo de potencia soporta grandes cantidades de corriente producidas por grandes cantidades de tensión. Lo que nos concierne ahora también aprender son los conceptos de interruptores de estado sólido. ¿Qué es un interruptor de estado sólido? Es un dispositivo interruptor electrónico que conmuta el paso de la electricidad cuando una pequeña corriente es aplicada en sus terminales de control. Recordemos esta parte, terminal de control.
Los SSR consisten en un sensor que responde a una entrada apropiada, señal de control, que pues, generalmente son dos entradas, o sea, dos bornes, en este caso, en este sensor que estamos viendo aquí, dos bornes que son para la señal de control. Un interruptor electrónico de estado sólido que conmuta el circuito de carga y un mecanismo de acoplamiento a partir de la señal de control que activa este interruptor sin partes mecánicas. Generalmente, ¿qué cosa hay dentro de un interruptor de estado sólido? Puede haber un optoacoplador, puede haber un transistor de potencia, ¿sí? ¿Cuál es la función principal? En este me parece que los terminales de control son estos de acá, los dos de abajo, ¿no? Los dos de abajo, vamos a hacerlo crecer un poquito. Sí, los dos de abajo son los terminales de control. ¿Cómo funciona básicamente? Acá, si detecta 0 voltios, aquí va a ser circuito abierto. Si aquí detecta desde 4 a 32 voltios, aquí va a ser circuito cerrado. Terminales de control, terminales de fuerza o de potencia. ¿Ok? Recordemos, la tensión de control para prender este interruptor son de 4 a 32 voltios. Pero ¿cuál es la señal más utilizada en automatización? Es 24 voltios. ¿Ok? 24 voltios. Recuerden ese número, 24 voltios. Una vez que yo le pongo 24 voltios acá, esto aquí se va a comportarse, entre estos dos terminales va a haber un circuito cerrado. Menos de 4 voltios, esto se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, si yo conecto las salidas de mi PLC, digamos, ¿ya? O de mi Arduino, ¿ok? Mi Arduino que puede dar hasta 5 voltios, me parece, de sus salidas digitales. Si en la salida digital del Arduino hay 0 voltios, aquí va a simplemente ser un circuito abierto y lo que esté conectado aquí no va a prender. ¿Ok? Si por el contrario a mi Arduino lo fuerzo y le hago poner 5 voltios entre estos dos terminales, aquí se va a comportar como un circuito cerrado y lo que esté conectado aquí va a prender. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, por favor. Generalmente viene la fuente, una fuente ubicada por aquí, ¿no? Digamos, lo vamos a tratar de dibujar. A ver, aquí está. Una fuente de tensión, ¿ok? Esa fuente viene conectada al terminal, ¿no? Aquí al terminal. Luego, en la otra pata del terminal viene lo que es la carga, digamos una resistencia, ¿ok? Y para completar el circuito, de la otra pata de la resistencia viene al otro terminal de la fuente, ¿ok? Entonces, esta vendría a ser nuestra fuente de tensión, digamos, en continuo, ¿ok? Vamos a terminar de dibujar el más. Aquí está. Listo. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Acá, si hay una tensión superior a 4 voltios, esto se va a comportar como un circuito cerrado. Esta fuente va a comenzar a hacer circular corriente por la resistencia y va a completar el circuito de esta manera, ¿ok? Por el contrario, si acá hay una tensión menor a 4 voltios, esto se va a comportar como un circuito abierto y no va a haber corriente, por lo tanto esta resistencia o la carga que tú le pones, puede ser un foco, lo que tú quieras, no va a prender, ¿ok? Listo. Una de las aplicaciones comunes de un interruptor de estado sólido es, por ejemplo, para encender resistencias. Este es una máquina que inyecta plástico para hacer suelas. Eh, Ustedes notan aquí estas como abrazaderas, ¿sí? Son resistencias que hacen una resistencia caliente. ¿Ok? ¿Y cómo controlo que esta resistencia caliente y esté a una cierta temperatura y de esa temperatura se mantenga? ¿Ok? Mediante un interruptor de estado sólido. Acá no está el interruptor, está yendo al tablero. Acá esta resistencia, pero yo ya la había sacado. Acá tiene dos bornes en donde se conecta lo que vendría a ser el interruptor de estado sólido. Esta resistencia representada aquí tiene dos bornes, ¿no? Esos dos bordes están aquí.
están pegados prácticamente. Ahí adentro también tenía su propia fuente, que era la corriente de 220, una de las fases porque era un sistema trifásico. Eh, y mediante el interruptor, que en este caso eran unos interruptores de la marca Fotec, era que mediante prender y apagar, o sea, un rato prendido y un rato apagado, un rato prendido y un rato apagado, controlando el tiempo de prendido y apagado, se mantenía una temperatura para diluir el plástico que se le ponía en esta tolva. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, acá se le pone gránulos de plástico, de un material plástico. Esto comienza a calentar a una temperatura predeterminada. Tiene tres o cuatro fases, si no me equivoco, que tienes que calentarlo a 120, 200 grados. Una vez que eso es como un molino de maíz, eso gránulo de plástico entra por acá, esta, este tornillo de aquí comienza a rotar y comienza a traer el plástico dentro del tubo. Lo trae, estas resistencias como están calientes, diluyen ese plástico y acá pues falta un cabezal que es como un aguijón que introduce en el molde y según a eso hace la plantilla. Y acá lo importante es controlar la temperatura del plástico diluido para inyectar en el molde. Esta es una aplicación real de los interruptores de estado sólido, ¿sí? Pero el interruptor tan solo es una parte del control. Esto obviamente está conectado, puede ser en sus terminales de control está conectado a un PLC o a un, que tiene un nombre específico, ¿sí? Un pirómetro le dicen, un pirómetro. Y cada pirómetro controla cada fase de calentamiento. Esta es una aplicación de los interruptores de estado sólido. Claro que tiene otras más, como por ejemplo prender y apagar cargas como un ventilador monofásico o focos o lo que ustedes vengan por conveniente. ¿Cuál es la ventaja frente de este relé? También se le conoce como relé de estado sólido. ¿Cuál es la ventaja con un relé normal, con un relé físico, en los que hacen clic cuando se conectan? Es que estos de aquí puedes prenderlos y apagarlos hasta, si no me equivoco, hasta 100.000 veces, ¿sí? Incluso mucho más. Mientras tanto que como un relé mecánico tiene partes mecánicas, tiene un límite de prender y apagar. O sea, pasadas, por ejemplo, las 15.000 accionadas del relé mecánico, el relé ya va a comenzar a comportarse, va a comenzar a deteriorarse y hasta puede fallar. Sí, estos por el contrario pueden prender y apagar las veces que tú quieras sin que te preocupes porque se malogre. Los relés mecánicos, como son mecánicos, tienden a malograrse en su parte mecánica. Listo, chicos. Hasta acá es la clase de, primeramente, de introducción a diodos y lo que es interruptores de estado sólido con aplicaciones reales, ¿ok? La tarea está disponible en la nueva plataforma. Ya les comenté de que hay una nueva plataforma. Descárguenla, desarrollenla y por favor tiene un límite de tiempo también publicado en la plataforma, por favor preséntenla en la plataforma, ¿sí? Conmigo será, chicos, hasta la siguiente clase de electrónica de potencia. Chao.